Leamos la palabra del Señor, Evangelio según Lucas, capítulo 10, verso 25, hasta el verso 35. Vamos a dar lectura de manera acostumbrada en esta mañana en el nombre del Señor. Felicitarles, hermano, por ese espíritu de alabanza, de adoración, de reverencia en el culto. Es una enorme bendición. Dice así, capítulo 10, verso 25 de Evangelio según Lucas: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Levante su mano, le pido el favor al pastor Joel que ore a mi favor en esta mañana. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Gracias, Señor. invocamos tu nombre maravilloso que es sobre todo nombre. Aleluya. Gracias por el privilegio que nos brindas de poder en este instante sentarnos a oír tu palabra. Toma la vida de tu siervo, mi hermano Samuel, sea inspirado por el Espíritu Santo para que con autoridad y denuedo en esta hora predique la palabra, hable a la necesidad de cada corazón. Tú que conoces, Señor, tú que conoces nuestras vidas, sé que en esta mañana hablarás a cada uno. Tu nombre será glorificado, tu Espíritu Santo se manifestará. La iglesia sentirá regocijo y saldremos edificados por la palabra que será expuesta. Háblanos, esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, grite. Asiento, por favor, hermanos, y vamos a estar atentos en esta hermosa mañana. La iglesia, la clínica de Dios. Repítalo ahí a su hermano. Hay algo, hermanos, jóvenes, adultos, ancianos, que tenemos que tener en cuenta. Y es que estamos pasando por momentos muy difíciles, como nunca antes había sucedido. Usted dirá, siempre han habido guerras, siempre han habido crisis, pero hermano, lo que está sucediendo hoy en el mundo no es comparable a nada. Y algo más, no para preocuparnos, sino para saber que el tiempo está cerca. Y algo más es que esto no va a mejorar. Los gobiernos hoy agitan banderas, los seguidores de hombres, para que llegue un cambio a través de un líder elegido por el pueblo. Pero usted y yo sabemos que siempre que el hombre elige, el pueblo sufre. Pero cuando Dios elige, aleluya. Y Dios ha elegido hombres, mujeres, líderes, no para gobernar este mundo. De hecho, somos hasta insignificantes de cara a los gobiernos, de cara a los grandes
de este mundo. Mas, sin embargo, Él nos ha elegido con otra función específica, no solamente de que conozcamos el Evangelio y vivamos bien, porque en el Evangelio se vive bien. Hay veces yo escucho que, ay, hermano, es tan difícil. Bueno, eso es dependiendo de la fuerza del que lo dice. Porque el que está fuerte dice, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso el débil, que somos todos, por lo menos yo soy muy, muy débil, me escondo para que la gloria de Él se refleje y su poder sea glorificado en este débil. Gloria al Señor Jesús. Así que no nos escogió solamente para que vivamos el Evangelio y estemos tranquilitos como estamos esta mañana, gozosos, sino, hermanos, nos escogió para que seamos luz a aquel que está en tinieblas. Y el mundo cada día va sucumbiendo más en la oscuridad, más cada día. Por eso la iglesia debe ser entendida y conocer los tiempos. El apóstol dice, es hora ya de levantarnos del sueño. Alabanzas al nombre del Señor. Al mirar el contexto y el qué hacer de la iglesia en la actualidad, en muchos casos, no en todos, en muchos casos se está viviendo una época, permítame decirlo, como de poscristianismo, como después del cristianismo, dado que algunas funciones principales de las que el Señor dio a la iglesia primitiva han sido puestas por alguna población de nuestra iglesia, por algunos que piensan diferente, han sido puestos en segundo lugar para dar el primer lugar a lo que humanamente creo que debe hacerse antes que llevar a cabo los mandamientos que el Señor dio. Alabanzas a su nombre. Si miramos las funciones que el Señor delegó a los creyentes, a los seguidores de Él, antes del Calvario, usted puede mirar en el libro de San Mateo capítulo 10, verso 7 en adelante, les dice que les dio unas instrucciones claras. Estamos hablando de una comisión. Y dice que les dijo, vayan, prediquen el reino de Dios. Esa función es prioritaria de la iglesia. Pero se lo dijo antes del Calvario. Predican el reino de Dios. Mire, sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios. Sí lo estamos leyendo, ¿verdad? Sí me estoy explicando. Alabanzas al nombre del Señor. Y si miramos el contexto después de la resurrección, vemos que los primeros creyentes estaban ocupados en oración, predicación. Y tenían cuidado de tener comunión. Tenían cuidado de tener comunión. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y compartían con los que más necesitaban, los que más tenían necesidad, aquello que algunos habían traído, y perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, eran sencillos de corazón, gloria al Señor, estaban alegres, y el Señor añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ese es el quehacer de la iglesia. No me lo tomen a mal, lo demás es relleno. No que no sea necesario,
Pero ¿por qué digo que hay que mirar el contexto y el qué hacer de la iglesia? Porque si la iglesia inició bajo la unción del Espíritu Santo, no puede perder el rumbo. Tiene que vivir y terminar en esta tierra bajo la unción del Espíritu Santo. Dele alabanzas al Señor en esta mañana. Hechos capítulo 5, verso 42 dice: y todos los días en el templo y en las casas no cesaban. ¿De qué? De enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Hermano, Jesucristo es el personaje central de la Biblia. Jesucristo es el personaje central de la iglesia. Jesucristo es el más importante en nuestras vidas, más que el novio, más que el hijo, más que lo que sea. Jesucristo en nosotros es el todo, es la esperanza de gloria. Alabanzas a su nombre. Por eso digo que debemos conocer el entorno en que vivimos, que en cómo está el mundo sin Cristo. Normalizan y lo ven y le dan por aprobado todo lo inmoral, lo incorrecto, lo que ofende a Dios lo dan por bien recibido, lo aplauden, pero ridiculizan y rechazan todo aquello que se enfoca en la palabra de Dios y que tiene fundamento en la palabra de Dios. Y es una situación difícil a veces para los que no tienen la convicción de quién es Cristo. Por eso, vuelvo al principio, a lo que dije, tenemos que, hermanos, mantenernos en lo que Él dijo. Porque lo que Él dijo, eso, hermano, es más seguro que las matemáticas. Eso produce alabanzas porque Él no se equivoca. Aleluya. La iglesia aún hoy debe vivir en los principios de la palabra de Dios. Aleluya. Y no dejarse llevar por los vientos que quieren destruir los fundamentos que conducen a la santidad, a la unidad y al amor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. En medio de un mundo enfermo, porque el mundo está enfermo. No sé si usted lo ve así, pero el mundo está enfermo, el mundo sin Cristo. Y la iglesia debe ser como ese hospital de Dios, donde el enfermo se cura. Dele alabanzas al Señor. Donde el que llega con el alma rota recibe el tratamiento para que sea sanado. Si hay algo que uno ve en los países que dicen desarrollados del primer mundo, no es tanto la economía, los que conocen, no es tanto la economía. A la iglesia no llega la gente casi pidiendo comida ni vestido. De hecho tenemos el Comité de Acción Social y recoge comida y todo. Y a veces se le da a alguien y dice: no, de eso tengo. Y se le da buenas cosas. Y dice: no, eso tengo. Porque la prioridad no es la comida ni el vestido. A veces, ahora en la crisis que hubo en Valencia de la DANA, del desbordamiento, nos llegó desde asociaciones, nos llegó mucha ropa nueva y de marca, de una, de otra ropa y de toda clase de enseres para ayudar, pero hasta que llegó el momento que los mismos hermanos dijeron: hermano, no mande más, no tenemos dónde meter ropa, comida y todo. Porque lo que la gente necesita no es tanto comida, no es tanto vestido. Llegan con el alma rota, llegan con espíritu de suicidio. Íbamos llegando con mi esposa a la iglesia. Vivimos a 2-3 calles de la iglesia. Íbamos caminando un jueves, íbamos llegando y en esa misma calle
Íbamos así cuando escuchamos un golpe, ¡pah! Y miramos hacia atrás. Una joven, una señorita, se tiró de un cuarto piso y se suicidó, casi frente a la iglesia. ¿Cuántas veces se habría pasado por ahí? ¿Cuántas veces se habría encontrado con algún joven? Porque el espíritu de suicidio, hermano, eso comienza por depresión. Por eso hay que tener cuidado. No, el hermano está deprimido y lleva 6 meses en depresión. Cuidado. Porque la depresión es un arma que está utilizando Satanás para llevar los jóvenes y todas las personas al suicidio. Y así está la situación, así están los jóvenes, así está la sociedad en el mundo. De pronto aquí estamos 300, 400 o más contentos alabando al Señor, pero ya en Europa hay grupos de 10 hermanitos, a veces menos, a veces más, y todavía salen al parque, aunque allá es prohibido y lo castigan con ley, pero ellos no les interesa. Se van al parque siendo valientes, mirando que la policía no les ponga una multa, porque es un delito estar en la calle entregando literatura sin que tenga un permiso. Aquí todavía creo que se puede hacer en nuestros países. Estábamos ayer con mi esposa en el centro histórico. Nos fuimos a caminar y veíamos, hermano, gente así, que no hay cómo pasar. Y le digo a mi esposa, qué bueno pararse uno aquí en este escenario. Estaba librecito ahí. Desde aquí comenzar a predicar, porque aquí se puede. Hermano, el mundo busca medicamentos y busca refugio, aleluya, en el hombre, pero el hombre no tiene la solución. Yo quiero decirles esta mañana, mis hermanos, que usted no está aquí por casualidad. Jóvenes que tocan, jóvenes que cantan, que predican, aleluya, no les ha dado Dios ese talento para que se oiga bonito en la iglesia, porque nos gusta cantar y no, pero no es el talento, sino que el talento se pone en las manos de Dios, y cuando se pone en las manos de Dios se convierte en un don, y ese don, aleluya, tiene que utilizarse para ir donde el enfermo, donde aquel que está derrotado, y decirle: hay esperanza todavía. ¿En quién? En Jesucristo. A su nombre sea la gloria. En medio de un mundo enfermo, la iglesia debe ser como ese hospital, aleluya, donde el que llega enfermo se cura. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El Señor, queriendo enseñar de las funciones, el quehacer de la iglesia, aprovecha la oportunidad. Una pregunta de un hombre, dice la Biblia que era un intérprete de la ley, y le pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le responde y comienza a decirle qué es lo que debe hacer, y le narra un hecho que usted y yo conocemos, y es que de Jerusalén descendía un hombre, de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está un poco geográficamente más alto, Jericó está un poco más bajo. Y usted sabe lo que significa Jerusalén. Jericó identifica al mundo. Jericó habían palmeras, era bonito. Jerusalén no, el Jerusalén actual no es tan agradable como algunos se imaginan, pero el contexto, el trasfondo es que descendía. Todo el que desciende, hermano, queda herido o encuentra la muerte. Por eso, si Dios lo ha puesto en un lugar, como dice el apóstol, que nos puso en lugares celestiales, no menosprecie. Ay, es que a mí me dejaron para limpiar los baños. Es un lugar que Dios lo ha puesto, lo ha tenido en cuenta.
que me pusieron solamente a cocinar. Dele gracias a Dios y aproveche la oportunidad, porque el cargo es una oportunidad que Dios da para el creyente. No es que aprovechenme porque me voy de aquí. No, hermano, aproveche usted la oportunidad que Dios le ha dado para que le sirva, y no descienda donde Dios te ha puesto. Mantente. Pero el Señor usa esa historia y dice: descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Usted sabe que por ese camino pasaban los que iban al templo a servir, y pasaban los sacerdotes y pasaban los levitas, con funciones diferentes, pero todas enfocadas al servicio a Dios. Mas sin embargo, no es el traje ni el cargo. No es el traje. Yo les invito, mis amados hermanos, a que reflexionemos. Yo les estoy hablando como si estuviera en Valencia. A que reflexionemos. Porque hay mucha religiosidad y poco cristianismo. Dios me dio la oportunidad de estar por un tiempo en Estados Unidos, y estuve en la congregación allí en Minnesota, en Minneapolis, y a los 2 días de haber llegado, fui enviado por la iglesia de España. A los 2 días de haber llegado, me llamó un hermano, un anciano. Me hizo acordar el hermano que cantó al principio, porque era así, pero él cantaba con su guitarra. Pastor, tenemos un problema muy serio. Y yo, a ver, hermano, necesitamos que nos reunamos. Y reunió a los hermanos, a los servidores. Él cantaba pasillos con su guitarra muy bonitos, pero estaba el del piano, un mexicano, un joven, que no le gustaban los pasillos, y él cantaba sus baladas y sus rancheras. Entonces tenían un conflicto ahí. Y la reunión, el objetivo de la reunión era resolver qué clase de música se cantaba en la iglesia. El uno decía: es que mi pastor me enseñó allá en mi país que esta es la lista de los coros que se deben cantar. Y de ahí no nos podemos salir porque el otro es del mundo. Hermano, eso es religiosidad. Claro que sí hay que mirar lo que cantamos, claro que hay que ponerle. Pero hermano, no es el género. No es el género. Entonces estaban ahí. ¿Cuál es el problema, hermano? Es que a mí me dijeron, hermano, que en la iglesia solo se puede cantar esta música. Mi pastor me enseñó. Y el otro decía: hermano, yo no comparto eso. Entonces se desquitaban. Cuando el uno le tocaba dirigir el culto al del piano, cantaba solo baladas. Y cuando le tocaba dirigir el culto al hermano, solo pasillos. Y yo, ¿y ahora qué les digo? Entonces vino el pensamiento y les digo: hermanos, díganme ustedes qué música se va a cantar en el cielo. Pasillos, vallenato, ranchera, balada. ¿Qué música vamos a cantar? No sé, hermano, no sé. No, la Biblia dice en la revelación en Apocalipsis que había un grupo que no se podía contar y cantaban un nuevo cántico. Digno eres, Señor. No es el pasillo, ni la ranchera, ni el vallenato, no es el género musical, sino que lo que alaba a Cristo y lo exalta. No nos quedemos en religiosos. No nos quedemos, no nos tranquemos en la religiosidad. Porque eso es el fanatismo. Tener celos sin saber por qué. Porque me lo dijeron. Es con mucho respeto las personas que creen en la religión tradicional. Esa es la defensa de ellos. Es que mis padres fueron así, mis abuelos, y yo me quedo ahí.
No, el evangelio es otra cosa, abre la mente. El evangelio hace nuevas criaturas. El evangelio nos lleva a conocer quién es el verdadero Dios. Y esta iglesia tiene al verdadero y se llama Jesucristo. Por eso no podemos simplemente vestirnos. El sacerdote descendía muy bien vestidito y seguramente hasta oliendo bien. Representan el sistema religioso que no tiene como objetivo levantar a quien ha caído y curarlo, sino que solo se relacionan con las altas esferas de la sociedad sin ningún interés en que el ser humano conozca a Cristo y sean salvos. Eso es lo que representan los sacerdotes. Por eso a él no le interesaba gastar tiempo en alguien que estaba sucio, herido, casi muriéndose. No, a él no le interesa. No es una persona que aporte a su estatus social. No le aporta. ¿Qué me voy a hacer amigo de un moribundo? No me interesa. Ellos sus vestiduras no las iban a manchar, pero no es la vestidura exterior la que el creyente debe tener. No es el logo Ian Jesús o Pentecostal, eso no salva a nadie. No, hermano, no nos peguemos del logos, no nos peguemos simplemente de un costumbrismo. Peguémonos de Cristo, de la palabra, y aprendamos a ser verdaderos seguidores de Cristo. Alabanzas a su nombre. Bueno, de pronto el moribundo, si no había perdido la razón, podía escuchar que pasaba también un levita. Oiga, los levitas, de pronto la gente decía, los que ministran en el templo, y ellos iban de camino porque tenían que ir al templo a ministrar. Se les había encargado toda la administración y la parte de la alabanza. Y de pronto la esperanza del moribundo, me va a ayudar, pero tampoco. Dice la Biblia que pasó de largo. Los levitas representan a los que dicen servir a Dios, preocupándose más por los rituales que por salvar al que está caído. Es decir, que gastamos más tiempo en cumplirle al hombre, porque eso eran los rituales. Por eso el Señor dijo, cansado estoy de tanto sacrificio. Esa grosura ya me molesta. Eso ya no me gusta, porque hacen el sacrificio, lo preparan bien, pero dentro no hay algo que yo quiero. Por eso el músico, el servidor, no tiene que preocuparse tanto de cómo arreglo el salón el día que me toca el culto. Sí hay que arreglarlo, pero no es tanto el ornato exterior. No es que hay que arreglar aquí y gastamos hasta medianoche y dinero gastando, pero no hay tiempo de entrar, aleluya, al santuario con el Señor para que Él envíe el Espíritu Santo, aleluya, y levante y queme y quite y renueve. Entonces el levita también, para ellos no era interesante dedicar tiempo a uno que estaba moribundo. Tengo que ir al culto rápido, me están esperando para cantar, no puedo quedarme, no puedo hacer eso porque tengo el cargo y si no llego. Y sus vestiduras tampoco las podía manchar levantando a un moribundo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Jesús, dice la Biblia, que pasó luego el samaritano, que representa a Cristo, ignorado por su propia familia, despreciado de los hombres. Se burlaron llamándole rey de los judíos, mientras clavaban las espinas en su frente y sus manos con clavos. Aleluya. Pero al fin y al cabo, el único, escuche eso, hermano, el único que fue movido a misericordia. El samaritano tenía razones de peso, prejuicios para pasar de largo. Son judíos. Por el origen
Se ve que era un judío el que había caído, pero el que viene y lo auxilia es un samaritano. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos no tenían mucha comunión, debido a que tiempo atrás había sucedido algo, la invasión de los asirios, y ahí se mezclaron con los judíos y salió la raza de los samaritanos, despreciados por la raza alta judía, despreciando a todos estos samaritanos porque no los consideraban de la realeza judía y por eso eran despreciados. Usted se acuerda que la mujer le dijo al Señor: no hay trato entre judíos y samaritanos, mas sin embargo el samaritano, me llama la atención que fue movido a misericordia. Era su enemigo, pero él no tuvo en cuenta que era su enemigo. La iglesia, hermano, no puede vivir de conflictos. La iglesia tiene que volver al principio, donde dice que tenían comunión unos con otros y se añadían todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos, pero porque había comunión unos con otros. A su nombre sea la gloria. Tanto el sacerdote como el levita tienen ausencia de misericordia. Alabanzas al nombre de Jesús. Los dos, no hay misericordia en ellos. Lo que sí tenía el samaritano. Por las regiones de Galilea apareció uno. No es que había nacido ahí. Él era judío. Pero para que se cumpliese lo dicho por el profeta, se fue a las regiones de Galilea. Aleluya. Por eso la profecía dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los asentados en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No tenía por qué ir allá porque eran sus enemigos. Él era judío, pero fue movido a misericordia. Quiero decirle en esta mañana a algún amigo, algún hermano, que el Señor Jesús no se satisface cuando alguien sufre. Él no se satisface cuando, incluso, escuche mi hermano, cuando un hermano cae, el Señor no se satisface y no se llena de ira, lo voy a castigar. No, Él extiende la mano de misericordia, porque este está indefenso, caído, no se puede poner el pie encima. No, sino que la misericordia de Dios debe estar en aquel que dice servir a Dios para levantar al que ha caído, porque es un alma y hay que salvarlo. Alabanzas al nombre del Señor. Dios está buscando, hermano, gente con misericordia. La iglesia del Señor, que está en todo el mundo, la iglesia debe tener la característica de Cristo. Es verdad que Dios ha bendecido a la iglesia con dones, talentos, economía para levantar templos. Estaba hablando con un hermano y dice: en Colombia tienen, bueno, estábamos allí con el hermano Reinel, más de 5.200 pastores. Es una bendición. No sé cuántos millones de creyentes. Ecuador, Dios lo ha bendecido de una manera especial, con más de 1,000 hombres, más de 1,000 congregaciones. Pero hermano, no podemos salirnos de la esfera donde el Espíritu Santo obra. No podemos, aunque hermanos, aunque nos aplaudan y nos digan cómo han crecido, mantengamos los pies en la tierra. Aunque Dios te use predicando, cantando, mantenga los pies en la tierra. Entre más Dios lo use, más para abajo.
porque el único grande es Él. Y Él está interesado en que la iglesia cumpla el objetivo, que el enfermo se cure, que el pecador sea limpiado, que el que ha fallado se restaure. Por eso dice la Biblia que lo llevó, lo levantó, sacó algo que no sacó el sacerdote y el levita. En la tradición de estos pueblos siempre cargaban los caminantes, cargaban agua, vino y aceite y pan. Este sacó parte de su provisión para atender al que estaba moribundo. Sacó vino y ¿qué? Y aceite. Cuando se mezcla el vino con el aceite, forma un antibiótico natural, que si hay una herida la puede aplicar y de inmediato coagula la sangre. Por eso Él no sacó pan, porque no era momento de darle pan. Él sacó vino y aceite, que tienen un simbolismo para nosotros, lo que significa el vino y lo que significa el aceite. Aleluya. Hay gente que no necesita comida, no necesita ni siquiera vestido, necesitan vino, necesitan aceite. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Y un hombre, una mujer ungidas con el Espíritu Santo pueden ser intercesores, aleluya, y ayudar a aquel que está caído. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso la iglesia, aunque tenga grandes proyectos, no se nos olvide la función principal: curar, limpiar y anunciar el reino de Dios. Lo monta en su cabalgadura y se lo lleva al mesón, al mesonero. ¿Quién es el mesonero? Bueno, el mesón es la iglesia. Amén. Y el mesonero es cada servidor. Esos son los mesoneros. Cuando llegue alguien, hermano, necesitado, no le diga: yo se lo dije por su culpa. No. Yo sabía que iba a salir mal. No, porque está herido y viene buscando refugio. Está a punto, está moribundo. Y es cuando el mesonero, que usted y yo debemos sacar del vino y el aceite y curarlo, para que lo cojo no se salga del camino, para que se restaure el que ha caído. Porque esa es la labor de la iglesia. No perdamos el rumbo, no perdamos el horizonte de lo que Dios quiere que hagamos aquí en Ecuador, en España, en Colombia, en Europa, en Asia. Ese es el quehacer de la iglesia: llevar, aleluya, la luz donde hay tinieblas. Pero para que los mesoneros puedan trabajar allí, hermano, tiene que haber unos ingredientes. ¿Qué debe haber en el mesón? Porque por ahí, por España, se ven en algunos pueblos hospitales gigantes, sobre todo en los pueblos, grandes hospitales, pero no hay ni médicos, ni material quirúrgico, no hay nada. Es más, no hay ni enfermos, porque la gente se ha ido a las ciudades y están los pueblos vacíos. Veníamos de hacer un trabajo en la ciudad de Málaga con otros dos compañeros, pero uno de los compañeros se enfermó y parecía grave. De regreso de Málaga hacia Murcia, unos 400 kilómetros, el hermano se enfermó. Era de noche y no podíamos parar. Íbamos sobre la autopista y el hermano atrás y el compañero orando por él y yo conduciendo, y no podíamos parar.
Entonces le dije, busque dónde hay un hospital por aquí, lo más cercano, porque suele haber hospitales. Y dijo, sí, está a 40 kilómetros. Yo iba como a 120 y subí a 150 para llevar al hermano, y era de noche. Y sí, cuando estaba la señal, hospital, nos alegramos, pero llegamos y no había nadie. No había nadie. Tocamos, no había ni luz prendida, nada. Había un teléfono ahí, llamamos y decían, está cerrado. Solo 2 días a la semana se atiende. Y eran como las 10 de la noche. Aquí no hay otro hermano. Bajamos al hermano, nos sentamos ahí en el andén, le dimos agua, hasta lo bañamos la cabeza y orar al Señor. Nos pusimos a orar, el hermano se recuperó. Gracias a Dios alcanzamos a llegar hasta Murcia, el hermano llegó. Pero a lo que voy, hermanos, que solo el título de hospital no sana a nadie. Solo el título de Ian Jesús no salva a nadie. Tienen que haber mesoneros dispuestos. Y no solamente que estén aquí para cumplirle al pastor, para que me vean que yo llego. No, esos mesoneros tienen que tener vino y aceite, porque alguien vendrá a la iglesia, llegará herido, llegará moribundo, llegará tocando, ayúdenme, auxílienme, y el mesonero debe sacar de lo de él. Aquí está. Y sanar al herido. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Lo primero que debe haber en el mesón, voy comenzando a terminar, dice, debe haber amor. ¿Será que lo repetimos fuerte? Amor. Dígale ahí al que está a su lado, lo amo en el amor del Señor. Pero un amor, dice la Biblia, no fingido. Que a veces solemos tener amor y mucha amistad con el colega, pero con el que no es tan amigo, no. Lo primero debe haber amor. 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El pecador no necesita que le digan, usted es un pecador y se va a condenar. No, una vez fuimos a evangelizar en el parque en Murcia, y una hermana que es muy espontánea para predicar, le dijo a una mujer bien arreglada, una mujer española, señora, Cristo quiere salvarle del pecado en el que usted anda, aproveche la oportunidad para que se salve. Y la señora se volvió y le dijo 3 cosas. La insultó. Porque al pecador, si usted hoy le dice que se va a condenar por el pecado, aunque eso dice la Biblia, pero hay que mostrar es el amor de Dios. Usted no es Juan el Bautista para decirle generación de víboras, no. Usted tiene que, hermano, tener el carácter de Cristo, que aunque el que lo estaba latigando y el que clavó la lanza, la mirada de Cristo no fue con odio, sino con amor y misericordia, aún hacia aquellos que lo estaban lacerando su espalda. Entonces lo primero que el mesonero debe tener es amor. Qué cosa más desagradable llegar a un hospital y que lo atiendan feo. Que lo atiendan, no sé aquí, pero allá eso, cada ratito ahí, porque la gente está acostumbrada a que la atiendan bien. Que la atiendan bien. No de cualquier manera. Y yo me acuerdo que una vez llegué, eso fue en Colombia. Fui al médico y yo iba por un problema de pulmones, sistema respiratorio, y llegué y me pregunté dónde estaba el consultorio del doctor tal, y entré y el doctor estaba sentado, cruzado de brazos, cruzado las piernas, y estaba fumando. Le digo, perdone usted, el doctor tal es que tengo aquí, dice, yo soy. Y yo lo miré de arriba abajo. Le dije, yo creo que me equivoqué. No, perdón, no es acá, y me fui.
Alguien que está fumando, que me va a atender a mí los bronquios y los pulmones. Si llega una persona dolida porque está enferma, porque está, qué sé yo, en su casa, su hogar, su familia, sus hijos, y llega a la iglesia y encuentra uno que dice: no, eso no es nada, mi casa está peor. ¿Cómo se va a restaurar? Por eso el mesonero debe estar listo, tener vino y aceite, para que el que llega con el problema, aunque usted internamente tenga luchas, pero hermano, una cosa es luchar sin el Señor y otra cosa es pasar la prueba con el Señor. Hermano, hasta agradable es cuando viene el problema y uno siente que el Señor está ahí a su lado. Por eso tiene que haber amor, recibirlo de buena manera. Tranquilo, aquí está uno que nos va a ayudar. ¿Cuál es su problema? Y atenderlo. Lo otro que debe haber también es misericordia. Oseas capítulo 6, verso 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Aleluya, al hermano que cayó, por lo que sea, por lo que sea. Y no es que toleremos el pecado, no, Señor, hablamos en contra del pecado, pero amamos al pecador y le ayudamos a que salga del pecado, a que sea libre a través de la palabra. Aleluya. Y esa es la función del mesonero. Que el que llega enfermo, hay veces llega por allí, llega mucha gente enferma de la depresión. Es un trabajo que siempre los hermanos, siempre, pastor, hermana Yani, y nos toca, aunque ya estoy diciéndole a los hermanos cómo atender a una persona, porque es mucho el trabajo y todos podemos hacerlo, pero llega la persona atribulada, no sé qué hacer. He tenido intentos de, mi hermano, en los últimos días hemos tratado casos de jovencitas y de jóvenes y hombres adultos con intentos de suicidio. Algunos ya han hecho el intento 1, 2 veces y no se han suicidado, pero llegaron a la iglesia. Y hemos gastado horas y horas. Y alguien nos dijo: 3 pastores han hablado con él. 3 pastores. Y viene una vez y no vuelve, pero lleva desde diciembre viniendo al culto. Y ahí lo tenemos. Y hay veces llega llorando y dice: pastor, que estoy retrocediendo. Yo creo que no voy a ser capaz. Y yo lo abrazo y le digo: usted sí puede, porque no es usted sino el Señor. Y está la iglesia y estamos nosotros para ayudarle. Esa es la función del mesonero. Amor, misericordia. Alabanzas al nombre del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay algo por ahí que escuché también esta mañana: humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero pone gracia en los humildes. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La iglesia no puede convertirse en un conjunto de personas que trabajan para una organización simplemente. No, hermanos, no es un club social, no es una organización simplemente donde nos reunimos a pasarla bien. No, usted y yo hemos sido lavados. Cada uno tenemos una historia, aleluya, de la relación con Dios, de cómo Él nos encontró, que si nos pusiéramos a narrarla aquí no alcanzaría el tiempo, pero usted y yo tenemos oportunidad de decirle a nuestro amigo, al que vive al lado, a los que están por la calle, al compañero de trabajo, en la universidad, contarle qué es lo que Cristo ha hecho en su vida. Hay hermanos que uno les dice: predique, hermano, el jueves. Ay, no, hermano, tiene que avisarme con un mes, porque ¿qué voy a predicar? Yo le digo: lo que Cristo ha hecho en su vida.
El mensaje más sencillo y más poderoso es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Que éramos esclavos, que éramos pecadores, que no teníamos herencia, aleluya, que éramos de lo más vil, pero que una vez alguien apareció, nos predicó, aleluya, al Cristo, al samaritano, al que tuvo misericordia, y lo conocimos. Se llama Jesucristo y nos dio identidad, nos hizo sus hermanos, nos hizo herederos y coherederos, nos dio ciudadanía no europea, nos dio su ciudadanía celestial, nos puso en lugares celestiales. Cuente lo que Cristo ha hecho. Ese es el mejor mensaje. Pues nos ponemos a rebuscar escatológicamente y nos ponemos a meternos en el mundo de la teología. Claro que es bueno estudiar, claro que sí, pero hermano, el mensaje más hermoso es como el mensaje que dio el ciego. Mire, yo no sé si es pecador, no lo sé, pero yo les digo algo: yo era ciego, pero ahora estoy viendo. Usted predique lo que Cristo ha hecho. ¿De dónde lo sacó? Vayan por las plazas, por las calles. Traigan a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Vayan por los caminos. La iglesia se está desplazando por diferentes lugares, pero necesitamos mesoneros. Que no se convierta la iglesia en un mesón donde no hay quien atienda. Que no se convierta la iglesia, hermano, en personas intelectualmente. Gracias a Dios porque ahora tenemos gente intelectual en nuestra iglesia. Gracias a Dios, es importante. Ahí en Europa recién hemos incrementado y hemos complementado el trabajo que se hace de consejería, de instrucción a los pastores, con un equipo que nos ayuda en la parte de psicología, para tratar a los pastores, las esposas, los hijos. Pero hermanos, son ayudas para que los pastores sanos puedan ir a sanar enfermos, porque un creyente enfermo no ayuda a nadie. Se encuentra con otro y dice: usted supiera lo que... No, ni le cuento. No, usted está de acuerdo, está enfermo. Pero el que está sanito tiene su corazón sano. Cuando llega y escucha todo eso, dice: tranquilo, hermano, vamos a orar. No ponga cuidado eso, hermano. Hermano, lo que le hagan los hermanos, porque como dije al principio, las ovejitas a veces no todas son obedientes. Hay algunas que dan pataditas por ahí y otras acornean también. Eso es normal. Pero cuando le hagan algo desagradable, vaya rápido y escríbalo en la arena: mi hermano me ofendió. Téngalo ahí en la arena. Pero cuando usted esté necesitado y no tenga salida y encuentre a uno que lo direccione hacia Cristo y usted se levanta fortalecido, escríbalo en la roca: el día de la angustia me encontré con mi hermano y me ayudó y me levantó. Lo malo viene en las olas y lo borra en un momentito, pero lo que se escribe en la piedra permanece. Mantenga presente lo bueno del hermano. Eso ayuda a sanar corazones. Y en el mesón debe haber mesoneros sanos, servidores sanos, cantantes sanos, que antes del ensayo primero doblen su rodilla, que antes de intentar adornar el templo para el concierto, pregunten si hay vino y aceite. Dele alabanzas al nombre del Señor Jesús. Que la prioridad no sea tener hermosos templos, aleluya, y excelentes cantantes y músicos y buena economía. Nada de lo anterior es malo, pero que no falte la prioridad, hermano, que es el vino y el aceite. No estamos jugando a ver quién tiene el mejor templo. No estamos jugando a ver quién tiene los mejores cantantes.
No estamos jugando a ver quién tiene los mejores predicadores. No, hermanos. Aquí el único grande se llama Jesucristo. Usted y yo somos sirvientes de Él, mensajeros, peones, pero el Rey es Él. Un aplauso para el Señor en esta hora. Póngase de pie en esta mañana. Usted tiene, hermano, algo que tenía el samaritano. Los trajes bonitos impresionan a la vista, pero la unción del Espíritu Santo rompe el yugo. Ocupémonos, jóvenes, señoritas, porque se habla a veces en algunos sitios del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, hermano, es la base, porque es Dios manifestándose en cada creyente. Cierra tus ojos, levanta tus manos. En la iglesia debe reflejarse el Espíritu Santo. Debe permanecer, debe estar en la iglesia. El tiempo está corto. La iglesia, ese hospital de Dios, debe sanar, debe recibir a enfermos. No solamente aquel que viene con buenos perfumes, no solamente aquel que ofrenda, no solamente aquel que es mi amigo, sino también aún al que es mi enemigo, porque ese es el reflejo de la obra de Dios, el hospital de Dios. Y aquí está el que da cátedra a la ciencia. Y voy terminando, les digo algo, hermanos. Esta iglesia quizás no significa mucho para los científicos, y en el mundo tecnológico quizás no tiene cabida. Pero le digo algo, esta iglesia no está preparándose para irse en una nave construida en los talleres de la NASA. No, señor. No está preparando una nave para ir a los planetas. No. Así como el mundo nos ve, la iglesia del Señor se está preparando para volar más allá. No en naves terrenales, sino con el Espíritu Santo. Aleluya, que transformará el cuerpo de nuestra humillación. Lo transformará en un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Aleluya, y iremos, aleluya, en un abrir y cerrar de ojos por encima de los planetas. Estaremos con Él, pero hay que dar testimonio aquí en la tierra, en la mañana, en la tarde. Aleluya, el que llegue debe saber que hay un Dios. Aleluya, que hay Cristo en nuestra iglesia, que ese Cristo es el que nos ha salvado, el que nos ha cambiado nuestra vida, que éramos forasteros, que estábamos hundidos en el pecado, pero de ahí nos sacó. Alabanzas al nombre del Jesús. Que llegamos enfermos, llegamos necesitados, pero nos encontramos con el buen samaritano. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta mañana? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Hermano, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Será que Él merece un aplauso esta mañana? ¿Será que Él merece que lo adoremos por un momento? ¿Será que Él merece que le demos la gloria? Quiero adorarte. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Espíritu y verdad. Aquí está nuestro Dios. Y el Señor está restaurando vidas y corazones. Bendito Dios Todopoderoso. Órele al Señor Jesús. Y aprovechemos orando por las peticiones. Bendice, Señor Jesús. Llena con el poder de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Llena con tu santo poder, mi Dios eterno. Oh Señor bendito, en tu nombre hay poder, Señor. En tu nombre hay autoridad, bendito Salvador. Restaura vidas, restaura corazones, Padre Santísimo. Escucha la petición de tu pueblo, Dios eterno, y que estemos preparados, Señor, como mesoneros,
Señor Jesús de Nazaret, para recibir, Señor, las almas que han de venir a esta iglesia, para levantar a los hermanos, Señor, que han caído. Señor bendito, en tu nombre santo, sé tú, Señor, llenando con el poder del Espíritu Santo a tu iglesia. Oh Señor bendito, sana los corazones, sana las heridas, Señor, sana las heridas internas, Padre Celestial. Señor, suaviza con aceite en el nombre de Jesús.